Vamos a empezar este curso con una clase completa sobre proposiciones y variables proposicionales. Cabe recalcar que en algunos textos a lo que nosotros vamos a llamar proposiciones le llaman proposiciones cerradas y a lo que vamos a llamar variables proposicionales le llaman proposiciones abiertas. El objetivo es que después de esta clase puedas diferenciar claramente entre oraciones que son proposiciones, otras que son variables proposicionales y la que no son ninguna de las dos. Así que empecemos. La definición de proposición establece lo siguiente. Una proposición es una afirmación que es verdadera o falsa, pero no ambas a la vez. Eso significa que la definición de proposición involucra tres aspectos importantes. Primero, la oración debe ser de tipo afirmación. En ese sentido es muy importante tener claro que esa afirmación puede ser en positivo o negativo. Puedo decir yo, el año pasado viajé a Estados Unidos, o decir, el año pasado no viajé a Estados Unidos. Y en cualquiera de los dos casos estamos hablando de una afirmación. Esa afirmación debe ser tal que se cumplan estas otras dos condiciones. La primera es la condición de la tercera opción excluida. Es decir, esa afirmación debe tener algo que se llama valor de verdad, lo que determina que la oración es verdadera o falsa. Y no debe haber una tercera opción. Es decir, para una proposición solamente hay dos opciones posibles. O la proposición tiene valor de verdad verdadero o tiene valor de verdad falso. Eso se llama la condición de tercer excluido. Y la última condición es la condición de no contradicción. Una oración para ser proposición debe tener solamente un valor de verdad. No puede ser que la oración tenga de manera simultánea valor de verdad verdadero y valor de verdad falso. Cuando ocurre eso, la oración no es proposición. Aquí dice que no deben ocurrir ambas cosas al mismo tiempo. Muy bien, entonces una proposición es una afirmación que es verdadera o falsa, no hay más opciones, y que no puede ser verdadera y falsa al mismo tiempo. Aquí es a la vez. Muy bien, entonces vamos a revisar los siguientes ejemplos para analizarlos a la luz de la definición que acabamos de ver. La primera oración dice, el número 6 es par. Obviamente eso es una afirmación. Esa afirmación tiene un valor de verdad claro. Sabemos que efectivamente el 6 es un número par, entonces es una proposición verdadera. Lo que nos interesa en este momento, más que hallar el valor de verdad, es determinar si se trata de una proposición o no. Entonces, esto efectivamente sí es proposición. Vamos a poner sí y la letra P para recordar que estamos diciendo que sí es proposición. La segunda oración dice, las ballenas son peces. Estamos hablando de una oración que dice algo que es falso. Recordemos que las ballenas son mamíferos. En todo caso, aunque esa oración es falsa, sí es proposición. Así que aquí vamos a poner que sí es proposición. La tercera oración está en negativo. Los gatos no ladran. En todo caso, es una afirmación. Estoy afirmando que los gatos no ladran. Esa afirmación es verdadera. En cualquier caso, se trata de una oración que sí es proposición. Así que aquí tenemos tres proposiciones. La primera y la última, la literal A y literal C, son proposiciones verdaderas y el literal B corresponde a una proposición falsa. Las tres son proposiciones. Muy bien. El literal D dice lo siguiente. ¿Cuántos continentes hay en la Tierra? Note que la primera condición que debe cumplir una oración para ser proposición es ser una afirmación. Si la oración que estoy analizando no es una afirmación, no tengo que tomarme la molestia de analizar las otras dos características. Si no es una afirmación, no cumple con la definición. Una pregunta no es una afirmación, así que esta oración no es proposición. Entonces, bajo el mismo criterio, aquí hay otras opciones, aquí es signo de admiración. Aquí hay otras opciones que son no proposiciones. Analicemos. ¡Qué hermosa caída de sol! Esa es una exclamación, no es una afirmación. Por lo tanto, no es proposición. La siguiente.
posiblemente viaje a Sudáfrica. Esa es una oración dubitativa, expresa duda, dice posiblemente. Una oración dubitativa no es una afirmación, así que tampoco es proposición. Tome en cuenta que estamos viendo conclusiones que nos pueden permitir generalizar para resolver ejercicios al futuro. Por ejemplo, si yo digo posiblemente viaje a Sudáfrica, no es proposición porque es una oración dubitativa. En general, cualquier oración dubitativa es declarada como no proposición porque no se trata de una afirmación. Carolina Herrera es muy amable. Tome en cuenta que esto sí es una afirmación. Estoy afirmando que Carolina Herrera es una persona amable. Sin embargo, no cumple con todas las condiciones. ¿Por qué? Analicemos lo siguiente. Yo podría asignarle a eso un valor de verdad, verdadero o falso. Allí radica el problema de la oración. Yo no puedo decir que eso es verdadero o falso porque depende del punto de vista de la persona que lo analice. Vamos a ponerlo en contexto. Imagine una persona que fue o que recibió un trato malo de parte de Carolina Herrera. Quizá esa persona no la considera amable. Ahora, un familiar cercano con el cual ella se ha portado de manera cariñosa, quizás sí la considera amable. Entonces, eso depende del punto de vista de la persona que lo analice. Y allí caemos en una contradicción, porque habrán personas para las cuales eso es verdadero y otras para las cuales eso es falso. Quizá tengamos solo dos opciones. El problema es que se pueden cumplir las dos opciones de manera simultánea según sea la persona que lo analice. Por lo tanto, esto no es proposición. Y vamos a generalizar. Cualquier juicio de valor es subjetivo. Entonces, una oración que expresa un juicio de valor debe ser considerada como no proposición. Veamos la siguiente. El presidente del Ecuador. Eso no es una afirmación. Eso hace referencia a una persona. Se puede reemplazar por un nombre propio. Si analizamos, en este momento el presidente del Ecuador es Guillermo Lasso. Yo podría reemplazar esto por Guillermo Lasso. Un nombre propio no es una afirmación, por lo tanto no es una proposición. Veamos qué dice el siguiente ejemplo. La peor lucha es la que no se hace. Esa es una frase filosófica de Marx. Una frase filosófica no es proposición. Por la misma razón, esta es una expresión que depende de quién la analice, que depende del punto de vista de la persona que la analice. Además que se habla de cosas que son muy subjetivas, por lo tanto no es proposición. La siguiente dice, Lionel Messi es divisible para 3. Esa oración tampoco es proposición. ¿Por qué? Porque carece de sentido. Estoy relacionando una persona con una característica que no es de personas, sino de números. Cuando una oración carece de sentido, aun cuando sea una afirmación, porque realmente es una afirmación, Lionel Messi es divisible para 3. Estoy afirmando que eso es divisible para 3. El problema es que no cumple con la opción de tercer excluido. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir que esto es verdadero. No tiene sentido decir que Lionel Messi es divisible para 3 es verdadero. Tampoco puedo decir falso porque sería como decir que tiene sentido la oración Lionel Messi no es divisible para 3. Entonces, como no puedo asignarle un valor de verdad, verdadero o falso, significa que de haber una opción sería una tercera opción, no sería una de las dos posibles. Por lo tanto, no es proposición. En general, las oraciones que carecen de sentido no son proposiciones. Veamos lo que dice el literal K. El número pi será abuelo. Esa oración carece de sentido, por lo tanto no es proposición. Ahora se dice x más 6 es igual a 9. Tomemos en cuenta lo siguiente. El valor de esta afirmación es una afirmación. Estoy afirmando que x más 6 es igual a 9. El valor de verdad de esta afirmación es dependiente del valor de x. Si yo reemplazo la x por el número 3, esto se transforma en verdadero. Pero si reemplazo la x por otro valor,
esto se transforma en falso. Entonces, esta oración, esta afirmación, tiene dos valores de verdad. Así que no cumple con el principio de no contradicción. ¿Es verdadero o falso? Es verdadero y falso en función del valor que yo asigna a la variable x. Muy bien, aun cuando no es proposición, ocurre algo interesante que no ocurre con las expresiones que fueron catalogadas como no proposiciones antes. Esta oración se transforma en proposición cuando yo reemplazo la x por un número. Entonces allí surge el concepto de variable proposicional, cuya definición está aquí. Una variable proposicional es una afirmación cuyo valor de verdad depende del sujeto de la oración. De tal forma que cuando se reemplaza el sujeto, se tiene una proposición. Es decir, si yo reemplazo el sujeto, que en este caso es x, porque recuerden, una oración, el sujeto es de quien se habla en la oración, ¿verdad? Entonces aquí se está hablando de x. Se está diciendo que x es un número que sumado a 6 da como resultado 9, ¿verdad? Entonces, el sujeto es x. Si yo reemplazo esa variable por el número 3, esto se hace verdadero. Si reemplazo por el número 5, esto se hace falso. Cumple perfectamente con la definición de variable. Así que no es proposición, pero sí es variable proposicional. ¿Ya? ¿Cómo vamos a diferenciar simbólicamente una variable de una proposición? Bueno, en algunos textos se hace lo siguiente, ¿no? Obviamente esto depende del libro, pero por lo general he visto que esta es la tendencia. A las proposiciones se las representa con las letras A, B, C, con las primeras letras del alfabeto. En el caso de la primera oración, el número 6 es par, lo representaríamos así, miren, como proposición. A, dos puntos, el número 6 es par. En el caso de las variables proposicionales, como x más 6 es igual a 9, vamos a representarlas con las letras P, Q, R en adelante. X más 6 es igual a 9. Así se representan las variables proposicionales, con las letras P en adelante, con esas letras del alfabeto. Vamos a ver qué significa el literal M. Donald Trump fue presidente de USA. Nosotros sabemos que esa afirmación es verdadera, así que se trata de una proposición. Si es proposición, ¿verdad? El siguiente dice, Pedro vive en Europa. Muy bien, parecerían cosas similares en diferentes contextos. Estoy hablando aquí de Donald Trump, aquí estoy hablando de que él es presidente de USA, aquí estoy hablando de que Pedro vive en Europa. Sin embargo, el literal N no cumple con las condiciones para ser proposición, sino variable proposicional. ¿Por qué la diferencia? Porque aquí estoy hablando de un personaje que sabemos exactamente quién es. Pero acá estoy hablando de una persona que se llama Pedro y hay personas que se llaman Pedro, hay muchas en el mundo. Entonces, ¿a qué Pedro exactamente me estoy refiriendo? Más aún, habrán Pedros para los cuales esto es verdadero. Si una persona que se llama Pedro Ávila vive en Europa, para esa persona esta afirmación se cumple. Pero si hablamos de un Pedro que vive, qué sé yo, en Brasil, esta afirmación no se cumple. Es decir, esto se vuelve verdadero o falso en función de quién sea el sujeto, tal como lo indica la variable proposicional, la definición de variable proposicional. Por lo tanto, esto no es proposición, pero sí es una variable proposicional. Veamos lo que dice el literal O y de una vez el literal P para hacer una comparación entre ambas oraciones. Las dos hablan de la fecha 3 de agosto. El literal O dice que el 3 de agosto de 1960 fue martes. El literal P dice que el 3 de agosto de cierto año fue martes. La primera, el literal O, sí es una proposición, porque aunque yo no conozca el valor de verdad en este momento, porque quizás necesita revisar un calendario o un programa de computación que me dé el día exacto para esa fecha, pero como no lo sé, el hecho de que no lo sepa en este momento no significa que no sea proposición. Solo me falta información para saber si es verdadero o falso. Es diferente a lo que pasa en el literal P. En el literal P yo no puedo conocer el valor de verdad porque no sé a qué año hace referencia la oración. Habrán ciertos años para los cuales esto es verdadero y habrán otros para los cuales esto es falso. Así que no es proposición, pero encaja perfectamente en el concepto de variable proposicional.
Si yo cambio el sujeto, porque aquí se está hablando del año, si yo defino a eso como el sujeto y lo cambio, en función del año que use, esto será verdadero o será falso. Tendrá un valor de verdad. Por lo tanto, es una variable proposicional. Muy bien, analicemos el literal Q. El nivel del mar aumentará 2 metros para el año 2100. Esto requiere un análisis especial, pues estamos hablando de una oración que está expresada en futuro. Y hay todo un mito con las oraciones expresadas en futuro. ¿Qué pasa con ese tipo de oraciones? ¿Son o no proposiciones? Muy bien, aquí tengo que ser claro en el hecho de que hay dos corrientes de la lógica que tienen ideas contrapuestas. Una corriente dice lo siguiente: esta oración, una oración que habla del futuro como esta, sí es proposición. Esa corriente de la lógica argumenta que esa oración tiene un destino. Aunque nosotros no conocemos el valor de verdad en este momento, su destino ya está definido y solo es cuestión de tiempo para que sepamos el valor de verdad que ya tiene. Entonces, eventualmente, cuando llegue el año 2100, sabremos si eso es efectivamente cierto o no. La otra corriente de la lógica dice, bueno, yo no creo en el destino. Esto está determinado por las decisiones que tomemos hasta que llegue ese momento. Hay muchas variables que intervienen posiblemente en una oración del futuro. En este caso, por ejemplo, el tema de la contaminación de la industria, el tema del cambio climático, son muchas cosas que intervienen para que el nivel de mar aumente o no. Así que no sabemos el valor de verdad en este momento, por lo tanto, esa oración no es proposición. Bien, hay dos corrientes de la lógica y sería bueno que usted se incline por una o que determine cuál es su posición, quizás sea una posición intermedia. Yo en particular quiero inclinarme por la opción